Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Qué bueno y qué alegría poder estar reunidos nuevamente por este medio para estudiar la palabra de Dios. Esto es nuestro segundo curso de teología sobre el tema de antropología. Y nuestra antropología teológica es fundamental para poder entender cualquier otro tipo de antropologías. Recordemos que la ciencia del saber tiene varias áreas que llaman antropología, antropología cultural, antropología histórica, antropología filosófica y también psicológica. Entonces, entre muchas otras. Pero creo que esto es fundamental entender para poder abordar las otras sin desconocerlas, porque pues desde la cultura también podemos dar respuestas a temas del hombre, desde la sociedad, desde su conducta, lo que la misma historia presenta. Pero antes de continuar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Vamos a pedirle a nuestro diácono Mario para que nos ayude. Padre Dios, te queremos dar gracias, amado Señor, por este tiempo que nos permites para crecer, para formarnos para ti. Haznos ágiles, haznos hábiles, haznos agudos en el entendimiento, dale sabiduría al pastor para que nos transmita lo que tú le has dado. Gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, mis amados hermanos, aquí tengo unas diapositivas para compartir con ustedes. Estoy tratando de combinar tipos de estudio y la idea que nosotros tenemos que considerar en esta clase es algo que es muy importante, que tiene que ver con el carácter. Nosotros cuando vamos a la escritura, nosotros no podemos perder de vista la palabra de Dios para hablar de la creación. Y fundamentalmente en Génesis 1 y 2 es muy diciente. Entonces yo pregunto y les pregunto, ¿qué aspectos del carácter ustedes ven en Génesis capítulos 1 y 2? ¿Saben lo que es carácter? Entonces, quisiera ver sus opiniones. Con libertad, hay que hablar, hay que compartir. Yo tengo la clase. Lo que yo veo de ahí de carácter de Dios es que los hizo a imagen y a semejanza de Él. Pienso que se relaciona con eso. Muy bien, diácono. ¿Quién más? También se ve la soberanía de Dios. Ok. Recuerden que el curso es de antropología. ¿Qué significa antropología, Alex? Del humano, ¿cierto? Ser humano, del El ser hombre. humano según la Biblia. Ok. Entonces miren lo interesante. Por eso la pregunta que yo les hago a sus mercedes hoy es si podemos considerar qué aspectos del carácter vemos en Génesis 1 y 2, pero del hombre. Ah, perdón. Estáis perdonada. El carácter del hombre en Génesis es que cede, 1 y 2, ¿no? Dice que entonces que fue que él fue hecho creado a su a imagen y semejanza de él, pero que finalmente pues él pecó. Ok. Pero Génesis 1 y 2 no nos habla del pecado, diácono. No, en Génesis 1 y 2, en Génesis 1 habla sobre la creación. En Génesis 2 ya es donde dice que fueron acabados los cielos y la tierra y entonces es donde le da al hombre, eh, le dice que sojuzgue la tierra, que es el que tiene que dar nombre, el que tiene que administrar, el que darle cuentas al Señor.
por lo que le está dando por lo que le está dando una responsabilidad al hombre. Ok, muy bien. Aparte, pues ahí es donde, donde también le dice que le manda que de todo árbol puede comer y es donde le dicen, donde prohíbe que no debe, que árboles puede tocar. Ok. Entonces, y Acá, también llega la desobediencia, llega como la rebelión ante Dios. ¿Cómo no? La rebelión. Se revela. Eso es rebelarse contra. ok, algo que es interesante, que yo quiero que aterricen a sus corazones, es que cuando estamos hablando de Génesis 1 y 2 no hay pecado todavía. Sí, entonces tenemos que hablar de cómo Dios creó al hombre. Pero para esto yo quiero meditar en un aspecto, porque esto me parece interesante, porque el carácter se define como dominio propio del temperamento. O sea, Dios crea a cada ser humano único. Obviamente que lo crea con cuerpo, lo crea como persona, le da aspectos morales y espirituales. Esos son los términos generales. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros? Pues que somos complejos e impredecibles, pero esa complejidad es única. O sea, nosotros no encontraremos otro Mario González en la tierra, ni una Raquel Dueñas, ni una Alice Villamil, ni una Nancy Dueñas, que la hermana Nancy acaba de entrar. Sí, señor. Ni su complejidad, ni el ser impredecibles es igual a nadie. ¿Por qué razón? Por razones de las circunstancias, de la época de vida, de su crianza, de cosas que son del ser. Sí, por decir, si a mí me preguntan cuál es su plato favorito, posiblemente no es el de ustedes. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ustedes fueron criados en una cultura diferente, ustedes fueron criados con circunstancias diferentes y también en un lugar diferente. Entonces, algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor es poder partir y no olvidar. Cada clase que estamos dando nos va a poder edificar un poco más. O sea, nosotros estamos hablando y estudiando al hombre, al ser humano. Voy a hacer un ejemplo. Acá hay varias esposas. Está Andrea, está la hermana Raquel, está la hermana Nancy. Pues nuestra hermana Alice es mamá, pero en este momento no es esposa. Pero fíjense que siendo esposas, ni reclaman las mismas atenciones, ni reclaman las mismas significancias de vida, cómo ellas son felices, cómo se desenvuelven. ¿Por qué? Porque cada una de ellas son únicas. Y el carácter se define como el dominio propio del temperamento. Y cada temperamento también es único. No sé si me estoy dejando entender. Todos nosotros tenemos fortalezas y debilidades. Sí, señor. Y lo que nosotros vamos a ver a lo largo de la palabra de Dios, así como la excelencia del oro es su pureza y la excelencia del arte es su belleza, la excelencia del hombre es su carácter. ¿Qué quiere decir esta frase? Que las personas destacan por su dominio propio, por su honestidad, por su ética, por su amabilidad. No es por su puesta en escena. Miren, queridos hermanos, yo he visto personas que en la apariencia tienen una apariencia de piedad, una apariencia de dominio propio, una apariencia de santidad, pero cuando son puestos a prueba, lo que sale de ellos a veces es el mismo diablo. Y nosotros tenemos que considerar que el carácter es algo que se describe como un hombre o una mujer de principios, un hombre o una mujer íntegro.
Eso es el carácter. Ahora, la falta de carácter es una falta de moral, una falta de dominio propio. Y las personas que no tienen carácter se comportan de manera deshonesta, sin ética y con poco amor. ¿Por qué? Porque dan rienda suelta a sus deseos. Es claro hasta ahorita para ustedes, porque es que el tema de hoy que nos va o que nos está reuniendo, es que nosotros hablemos del carácter como diseño de Dios y es una demanda, una obligación para el ser humano. El carácter de una persona es el resultado de su actitud, de sus pensamientos, de sus intenciones, de sus deseos, de sus acciones. Sí, señor, así es. ¿Sí? Y yo no puedo decir que me senté en una cevichería porque no me gusta el ceviche. No, yo me siento en una cevichería porque me gusta el ceviche. O me siento en un lugar donde vendan carne asada porque me gusta la carne asada. Es como para entender, nosotros somos la suma de nuestras acciones. Es fácil decir, yo amo a Dios, yo temo de Dios, yo soy cristiano. Pero la pregunta es, ¿cómo tomamos los compromisos? ¿Cómo tomamos los desafíos? ¿Cómo reaccionamos? Es interesante que muchas personas tú les das la oportunidad que digan cosas buenas de alguien y se sienten avergonzados, pero esa misma persona la intentan robar o manosear o agredir y se convierte en una persona furiosa. Y uno dice, oiga, qué incoherencia, para lo bueno no se despabila y para lo malo sí. Y uno tiene que considerar eso. Recuerden que estoy tratando de introducir algo que es muy importante. Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Dios nos hizo únicos, por lo tanto somos complejos e impredecibles. Cada uno de nosotros tenemos una suma de pensamientos, intenciones, deseos y acciones, una actitud que se llama temperamento. Y yo quiero que hoy recordemos que carácter se mide por la actitud general, carácter se define por acciones concretas. ¿Qué hay que hacer frente a tal circunstancia? ¿Cómo tú reaccionas? Miren un ejemplo, el rey David, un hombre de buen carácter, dice la escritura en 1 Samuel 13:14, aunque pecó varias veces, como se denuncia en 2 de Samuel, capítulo 11. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros observemos? Que el carácter es algo que se construye, algo que se desarrolla. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros comenzamos a caminar en la fe, nosotros tenemos varias decisiones, formas de hablar, formas de vestir, formas de comportarnos y conducirnos. Pero cuando va avanzando nuestro conocimiento de Dios, cuando va avanzando la obra de Dios, nosotros somos transformados, dominados. Un ejemplo es Daniel, que siendo joven, en Daniel 1:8, el que dice, toma una decisión piadosa, justa y moral. Y él da un paso importante en demostrarnos quién es él, porque él hace decisiones en un lugar donde nadie lo veía, donde él podía alcanzar favoritismos prontamente, pero su carácter nosotros decimos que es intachable en la vida de este joven. Y es algo que yo quiero que nosotros hoy, en esta mañana, perdón, en esta oportunidad, en esta clase, meditemos. Entonces, una cosa es el carácter y otra cosa es el temperamento. Cada persona tiene un temperamento único y el temperamento no se hereda. Recordemos que el temperamento es intrínseco al ser humano. El carácter se desarrolla. ¿Sí es claro hasta aquí? Temperamento es que Tú vienes con un temperamento, pero el carácter lo puedes formar.
Perfecto, diácono. Eso es algo interesante. No es que se pueda, Dios lo forma, porque ¿qué es el carácter? Es como yo tomo decisiones y yo tengo que tomar las decisiones siempre de la misma manera. La integridad de los rectos los encaminará. Proverbios 13:11 en versículo 3. El carácter nos ayuda a resistir las tormentas de la vida y nos mantiene alejados del pecado. ¿Ustedes sabían eso? ¿Por qué? Porque el carácter es dominio propio. Yo domino mi temperamento. Me golpeo una mano por accidente o por cualquier razón y a pesar que yo desearía decir muchas cosas, retengo y refreno mi lengua. Eso es carácter. ¿Cuál sería un ejemplo de falta de carácter, diácono Mario? Diácono Mario. Un ejemplo de falta de carácter puede ser, Respecto a pues, lo que acabo de decir, del dominio de la lengua. hablar más de la cuenta. Decir algo Voy a y hacerle un después, ejemplo. Su esposa llega y lo trata mal. Mario, ¿qué pasó? ¿Por qué? Mira, estas son las horas de llegar. Te he estado marcando hace 2 horas. Nada que tu teléfono sirve. ¿Por qué no cargas tu teléfono? Yo sé que eso no pasa en casa. Solo le estoy diciendo algo que pudiera pasar. ¿Usted cómo reacciona? pero No es por, no tenemos sé, chance para Diácono Mario. no, no, Yo no, no tengo no, cámaras en su casa, diácono. no lo digo, pero a usted se lo digo. No, pero no, yo le pregunto qué sería un carácter maduro, o qué es tener carácter, porque es, o sea, recordemos, carácter es dominar el temperamento. Eh, sí, pues da razones. Mi vida se me descargó el teléfono, tú ya sabes. No, la idea del carácter es dominar nuestras emociones, dominar y nosotros, miren, el carácter nos ayudará a resistir las tormentas de la vida. Hay situaciones de la vida que uno no tiene control. Uno se Cierto. sube a un bus y al señor se le dio por manejar despacio y uno queriendo llegar a la cita, uno quisiera como bajarse o quitarle el timón y decir, venga, yo manejo. Llegar. O uno ve que está manejando ahí en un trancón, no se desvía, no busca una vía rápida. Miren lo interesante. Recuerden que tener carácter nos ayudará a resistir las tormentas de la vida, nos mantendrá alejados del pecado. ¿Por qué? Porque el carácter es tener dominio propio y el carácter se forma. Y es algo que yo quiero que ustedes hoy meditemos desde la perspectiva de la antropología, de quién es el ser humano. Porque si usted sabe qué tiene que mejorar, no se va a sentir que está, oiga, yo creo en Dios, creo en el Espíritu Santo, creo en la salvación, no hay nada que mejorar, no. Dios nos va a mostrar que por medio de la formación del carácter vamos a cambiar nuestras decisiones. Miren lo que dice la escritura, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira en sí misma no es pecado. Normalmente cuando uno siente ira, cuando uno siente enojo, ¿por qué lo siente? Porque hay algo injusto que está pasando. Sí, pues. Es ver, o sea, Dios siente ira y recuerden, nosotros fuimos creados a imagen conforme a su semejanza. Hay aspectos de Dios que son intrínsecos del hombre. El sentir ira es una advertencia de que está sucediendo algo, pero la Biblia dice ahí que podemos sentir la ira, pero no vayas a pecar. Denos un ejemplo, diácono Mario, para que no nos diga que yo. Siguiendo en el ejemplo, digamos, una falta de carácter era, por ejemplo, cuando llegué a casa, decirle a mi esposa, ay, esa controladera a usted sí molesta, sí friega. Y digamos, y Se ya, dice así, ¿no? Porque a veces lo dice con J. sí. Y la otra forma ya digamos, si uno ha moldeado el carácter, explicar la situación, no, amor, perdóname, se me descargó el teléfono,
Voy a cambiarle la batería. Sí, pero la pregunta es, ¿qué hacer para que la ira no me lleve al pecado? Uf, Porque eso es lo que está diciendo, eso es tener carácter y es algo que nosotros tenemos que meditar, algo que nosotros tenemos que considerar en este pues, día. en ejercicios prácticos, a veces yo trato de evitar, pues, como contestar cuando uno está, como se dice, caliente. Le Es dice, mejor mi esperar amor, un ya me voy, rato. voy al baño. Sí, No, sí, yo voy y doy una vueltica o Marcela, el que sea. Y es mejor esperar. Yo espero a que baje la calentura para hablar. O a veces lo hablo el otro día, bueno, en calmaditos, que estemos tranquilos, Miren, como para no dañar a la otra persona, el ni hacerse propósito, daño a uno. sí, claro, el propósito de Dios es desarrollar carácter en cada uno de nosotros. Proverbios 17:3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El carácter Ujú. piadoso es el resultado de la obra de santificación del Espíritu Santo. Yo tengo que ser consciente de la presencia de Dios para poder conducirme. Una manera de entregarnos a nuestros deseos y a nuestros pecados es no tener carácter. Y todo comienza cuando yo pienso que yo me tengo que esconder del pastor, que me tengo que esconder de mi cónyuge, que me tengo que esconder de mis hijos, del que me conoce, pero no de Dios. Claro, Y el carácter en el creyente es una manifestación constante de Jesús en su vida, del Espíritu Santo en nuestra vida. Recuerden que Jesús dijo que era necesario que Él se fuere porque Él iba a enviar al consolador. Y la palabra consolador no tiene que ver con dar palmaditas en el hombro. La palabra consolador tiene que dar con fortaleza, con presencia, con investidura, con conocimiento. Y es la pureza de un corazón que Dios da, el que convierte cada día de nuestra vida para que nosotros podamos decir que somos personas de carácter. Ahora, cuando yo les dije, mis queridos hermanos, que en Génesis 1 y 2 cómo veíamos el carácter de los que Dios creó, solo quiero leer un texto que lo hemos leído muchísimas veces, pero que yo creo que fácilmente nosotros nos distraemos y estamos viendo otra cosa. Versículo 26 dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, que yo quiero olvidarme de los preceptos de ordenanza del qué hacer. Quiero que nosotros miremos aspectos que Dios nos hizo primero únicos, como les dije, complejos e impredecibles, pero únicos. Cada persona tiene un temperamento y acá hay una generalidad muy clara. Dios hizo al varón y Dios hizo a la mujer y los dos son diferentes. Eso es algo fundamental que tenemos que entender. Las necesidades del varón serán siempre diferentes a las necesidades de la mujer. Y nosotros a veces fácilmente podemos olvidar o pasar de largo estos versículos, mis queridos hermanos, porque nos centramos en otros aspectos de la antropología y no entendemos que el hombre es diferente a la mujer en su temperamento, en sus encargos, en su origen. Por lo tanto, tienen necesidades y expectativas diferentes. Yo no sé si ustedes lo han visto de esa manera, pero sí, nosotros, señora. pero nosotros tenemos que verlo de esa manera, porque Dios creó al ser humano,
lo hizo a su imagen y su semejanza. Ahora, Dios ni es hombre ni es mujer en este aspecto, Dios es Dios y creó al hombre y creó a la mujer y les dio su bendición. Para reproducir, al hombre le dio una sexualidad diferente que a la mujer y la sexualidad del hombre permea toda su creación. Lo vamos a ver en toda la escritura, cómo viste, cómo se comporta, cuáles son sus necesidades, igual que a la mujer. Por eso le decía que en el carácter eso es lo que se tiene que desarrollar, porque cuando nosotros pensamos en un texto bíblico que es muy hermoso, yo no sé qué tan hermoso a ustedes les parece un texto de Judas capítulo 1, cuando dice la escritura que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios el Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Nosotros decimos amén, pero no sabemos qué significa. Porque acá dice que nos va a presentar sin mancha delante de su gloria. ¿Qué quiere decir? Que cada varón será presentado como varón sin manchas, sin rastros de femenidad, de cobardía, sin nada que la Biblia haya denunciado antes, que es algo que mancha el diseño del hombre, ni su carácter, ni su temperamento, igual que el de la mujer, porque el carácter es algo que se espera que sea formado en el hombre. Entonces, con esto yo quiero considerar lo siguiente, que entendiendo que Dios demanda de nosotros carácter, para eso tenemos encargos en la vida, encargos que van a probarnos y nos van a llevar al límite. Eh, yo no lo había pensado así, pero la primera vez que fui padre, eso me llevó al límite. ¿Por qué razón? Porque uno tiene un bebé de escasas horas de nacido, se lo entregan y uno no sabe cómo acostarlo, dónde acostarlo, porque uno sabe que si se equivoca se va a morir. Y no es como cuando uno compra un aparato electrónico que si se daña o si se rompe, pues usted va y compra otro. Pero eso es fundamental y parte del carácter, cómo tomamos decisiones. Y no estoy hablando de moral solamente. Después viene del nacimiento, viene la crianza, después de la crianza viene el crecimiento, el mismo matrimonio. Ahora, Dios nos creó para ser formados en carácter. El temperamento, como les dije, es único. Cada uno de nosotros es único, mis hermanos. Y Dios creó al hombre particularmente finito. Yo quiero que hoy usted se lleve eso en el corazón, porque hoy puede ser su último día en la tierra, sus últimas horas en la tierra. Y cómo quisiera que lo recuerden como una persona de carácter, temerosa de Dios o con falta de sabiduría, falta de carácter, falta de dominio propio. ¿Qué piensan ustedes? Quiero sus opiniones aquí. Que, que lo recuerden a uno siempre con que fue una persona que, que fue, que fue como Dios, así como en un momento nos ha querido formar, que uno sea conformado a la imagen del Señor Jesús, pero pues en esta tierra, en este plano terrenal es muy difícil porque siempre estamos en luchas constantes, luchas. Pues uno trata de dar el mejor ejemplo y de que los que están alrededor de uno vean que sí en realidad no es la misma persona que era hace años que no conocía del Señor o que no estaba, no sabía, no tenía el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, que si vean la diferencia y que por lo menos digan sí, y dio, por lo menos dio buen ejemplo, que, no, que yo pienso que es lo que uno habla más que mil palabras, ¿no? Un ejemplo de... Ok.
Finalmente el Señor dice en su palabra que el nombre es mejor el buen nombre que todo el oro y la plata. No les puedo decir plata, pero por lo menos la enseñanza y el amor hacia el Señor Jesucristo, que es lo más importante, así no tengamos nada. Es muy interesante eso, Andreita, pero queremos partir primero desde una verdad. Dios nos creó finitos. Alex, ¿usted entiende claramente que Dios nos creó finitos? ¿Qué significa eso? Vamos, y si quiero- Pues que nosotros vamos a morir, que nosotros tenemos solamente una vida terrenal, o sea, solamente un tiempito viviremos y ya tenemos que morir. Tenemos que cumplir el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros acá y en la tierra y moriremos. Lo interesante que parte de todos los encargos que Dios puso para el hombre, y cuando digo hombres, hombre y mujer, o sea, debemos entender que la palabra hombre no está hablando de varón, sino está hablando de humanidad, de seres humanos. Lo creó para que se multiplique y tenga una vida temporal, pero tenga un límite natural mediante el envejecimiento, la procreación y la muerte, todo esto con un propósito, con un sentido y con un significado, Buscándolo el gorro. ¿sí? Y es algo fundamental que nosotros tenemos que considerar, que el hombre mortal, temporal, terrenal, hoy no quiere morir y sufre con los desafíos de la temporalidad. Yo voy a desafiarlos a muchos. Dios en Génesis 1, 2 dice que nos puso para señorear los animales, no para que ellos nos señoreen. Nos puso para tener hijos, para criar hijos para Él, porque eso forma el carácter. Pero hoy en día, ¿qué ha hecho la humanidad en su gran mayoría? Ha decidido tener animales como hijos y no tener hijos. ¿No les parece curioso? Porque el tener mascota no te favorece en nada para tener carácter. Algunos, yo he escuchado, quiere que su hijo tenga responsabilidades, cómprele un gato, cómprele un perro y después usted saque y al perro, lleve al veterinario al perro, de ahí cría al perro, entrene al perro, entierre al perro, pero es ese padre. ¿Qué responsabilidad y qué creo? ¿Qué desafía más bien a un niño, a una niña? Tener hermanos. ¿Qué forma el carácter de los hermanos? Aquellos que nacieron y fueron 5 en la mesa. El que se descuidaba se quedaba sin comida y no había para repetir. Hoy yo quiero que nosotros consideremos que el tener padres, el que tener familia, nos llama a desarrollar el carácter. Dios creó al hombre finito, mortal, temporal, terrenal. Si usted no quiere morir y no quiere enfrentar los desafíos de la temporalidad, quiero darles una noticia. Están actuando en rebeldía con Dios. Por eso Génesis 1 y 2 es muy importante. ¿Estoy siendo claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, pastor, tener hijos y tener nietos, con mi experiencia es lo más maravilloso. No se comparan con un perro ni con un gato, porque el amor que le ofrece a uno a esos seres, esos hijos y esos nietos sobre todo, no se comparan. O sea, yo como mamá y como abuela le doy gracias a Dios por mi heredad. No me arrepiento de ella. Ok, eso es muy importante y es algo que yo quiero que nosotros consideremos porque nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude
porque tenemos que considerar algo que es muy importante que yo he estado compartiendo con ustedes, solo que acá las diapositivas se me pusieron como locas. Entonces estoy tratando de ponerme al día. Entonces, fíjense que es algo interesante. Ahora, quisiera que ayudar para poder hacer un resumen. Nosotros, si entender, tenemos una correcta antropología, vamos a enfrentar los desafíos de manera correcta en la vida. Entonces, vamos a hacer un resumen. Dios, Listo. ¿cómo nos creó? La imagen y semejanza de Ok. ¿Qué Finitos, significa eso? Finitos, Finitos, mortales, eh, temporales, morales, terrenales. renales, vamos a envejecer, nos multiplicamos. O sea, fuimos creados para morir. y nos crearon para morir. Sí, nos creó para morir. Ok, pero prepararnos para morir requiere de tener carácter. Ujú. ¿Qué es Sí, carácter? Porque recuerden que una cosa es el temperamento. Dios nos hizo a todos nosotros únicos. Todos somos complejos e impredecibles, pero todos necesitamos, miren, necesitamos ser llenos de Dios para poder sobrevivir, porque nosotros no podemos ser llenados por ninguna persona, ni por mm, nada que haga algo por nosotros, ni por nada material. Ahora, si entendemos esto, nosotros, ¿cómo resumimos el carácter, diácono Mario, según lo que hemos dicho hasta ahora? el carácter es tener, El carácter es dominar el temperamento. Así le que es escribí, diferente. que son diferentes. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo se manifiesta el carácter? En las decisiones que tomamos, cómo reaccionamos, cómo nos conducimos. ¿No? Y, Siempre. y, y ahí es donde entran las, las aflicciones, porque las aflicciones son las que nos hacen, la que nos forma el carácter. Ok, siempre las aflicciones, las adversidades, las cosas Todo. que salen fuera del control nuestro, es lo que pone a prueba lo que realmente somos. Si no pasara nada, estamos riendo, estamos jocosos, estamos diciendo cosas que nos hacen reír, pero en cuanto pasan adversidades y cosas que prueban nuestro corazón, que sacuden nuestro corazón, lo sacude para que salga lo que hay en él. Dentro de Y nosotros, nosotros sí. tenemos que tener dominio propio. Hasta aquí vamos bien, Alice. ¿Cómo vamos? Creados para morir. Sí, señora, ahí vamos bien. ¿Preguntas hasta aquí de alguno de los asistentes? No, pastor, clarito. Muy bien. Creamos para dormir. Creamos para morir, perdón. Bueno, igual vamos a dormir. Pero eso requiere de carácter. ¿Por qué razón? Porque mientras que Dios es eterno, inmortal, Él es celestial, Él es espíritu, Él es sublime, santo, incorruptible, Amén. nosotros somos mortales, somos Ujú, criaturas terrenales, ujú, temporales, ujú. regidas por tiempo y espacio. Total. Y si nosotros vivimos, tenemos que vivir entendiendo esto. Ujú. La escritura que dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y Después, después de esto, el juicio. ok, miren lo interesante de este versículo. Daremos cuentas a Dios de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, aún de las palabras que no pronunciamos y que se ahogaron, porque a veces nosotros podemos sentir una ira exacerbada y porque está el jefe, tomamos aire, pensamos cosas, se nos saltan los ojos y solo sale un suspiro de nuestra boca. ¿Les ha pasado? Y eso Sí, no es señor. dominio propio, Sí, se ha pasado. pero eso no es dominio propio. El Claro, Señor, pastor.
lo que yo te estaba diciendo a ti, no, eso no es dominio propio, pero es que nosotros estamos constantemente en esa formación, porque no es fácil, no es fácil. En esta carne es la lucha todos los días y cada ratico y cada segundo, cada momento. ¿O no? Ok, pero Dios está comprometido para formar nuestro carácter. Tú lo dijiste hace un rato. Si yo Claro, por conozco del eso Señor hace 20 años y no he cambiado en mi carácter, sí ya no, O Dios está fallando, uy, no. o yo estoy Eso siendo muy rebelde. eso ya es cuestión de uno, ya no, ya el Señor no. O sea, yo no puedo ser la misma persona que fui después de que después de que empecé a estudiar, después de que empecé, yo ya no puedo ser la misma, no puedo. O sea, no sería una cristiana entonces. Claro, cuando nosotros hablamos de creados para morir, es que nacemos, crecemos y morimos. Hay un proceso, pero es un proceso temporal. ¿Qué significa esto? Que el hombre tiene fecha de caducidad. Y Ujú. gracias al Señor, el Señor dice en su palabra que Él es el que sabe cuánto tiempo cada uno de nosotros vamos a vivir. Hoy por eso tenemos que examinarnos y decirle, Señor, ¿cómo ando con mi carácter? Porque yo soy temporal y a esto que tengo que sumarle, soy terrenal. El hombre es obra de la tierra, polvo. ¿Qué significa? Que somos materia y somos pasajeros, mortales. Voy a dejar un día de existir y solo seré un recuerdo. Y al poco Ujú. tiempo ni recuerdo seré, porque me recordarán mis hijos, me recordarán con los que yo viví, pero la siguiente generación Ni se acuerda. escasamente me recordará por algo. Y la siguiente generación, con más razón, ni siquiera se acordarán de las cosas que eran mías. Porque nosotros no solamente somos temporales, terrenales, mortales, sino limitados. ¿Qué significa? Que el hombre tiene límites en la existencia y nos vamos a desvanecer. Por eso a veces yo no encuentro la razón de perder los papeles, de perder la paz, de perder la tranquilidad. Porque Mm. si hoy lo pierdo todo, pues al final no perdí nada, porque sin nada vine y Sí, sin sí, no, nada me voy a ir. No sí, no, importa no. lo que haya acumulado. Ahora, eso no significa que vamos a resignarnos. Lo que yo quiero que nosotros consideremos es algo muy importante. El hombre fue hecho del polvo de la tierra, por lo que es materia común, perecederos, y estamos apegados a nuestras condiciones. Y es algo que es interesante. El material y la forma de nuestra existencia, aunque ustedes no lo crean, es humillante y no refinada para que el hombre dependa Mm. solo de nuestro creador. Hoy nosotros tenemos que considerar, mis hermanos, que a veces nos afligimos por nada en esta vida y por lo que nos tenemos que afligir, no nos afligimos. A un querido hermano, yo le decía, muy amado de mi parte, yo le decía, el problema no es que lo sepan los demás, el problema es lo que sabe Dios de ti. Ustedes no se han puesto a pensar eso, Claro. que a veces cuidamos tanto nuestra dignidad que yo no, cuando lo que tenemos que cuidar es, venga, yo tengo que responder a Dios por mi vida. Claro, uno dice qué vergüenza con el Señor. De verdad que es, yo sí a veces digo, ay Dios mío, perdón. Cuando nosotros decimos el hombre fue creado para morir, ¿saben en qué se resume? Que fuimos creados para dar cuentas. ¿Recuerdan Hebreos 9:27? Que está Ujú. decretado que todo hombre muere y después de esto el juicio. O sea, yo muero y voy a dar cuentas de mi mayordomía como padre, como esposo, como cónyuge, como ciudadano, como miembro de la iglesia. Es algo que yo quiero llamar su atención. El hombre fue Ujú. creado para morir, tiene una implicación tan bonita y tan hermosa
que solo desde el cristianismo puede ser algo bueno para nosotros. Les voy a decir por qué, para que no se preocupen. Porque como parte del propósito de nuestro Dios, esa realidad terrenal limitada va a honrar al Creador. Les voy a decir por qué. Porque todo aquel que cree en Cristo Jesús, es Jesús quien lo va a presentar delante del Padre como una obra perfecta y terminada, sin mancha y sin arruga. Pero quiere decir que en la mortalidad, tú y yo hemos tenido que ver la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Tú y yo hemos tenido que ver como una experiencia personal que el Espíritu Santo me lleva a la transformación, a la toma de decisiones conforme a la palabra, a tomar temor y temblor de Dios. Por eso que la muerte física del hombre no es causa del pecado, sino parte de su diseño, parte de su propósito, parte de su plan. Y esto es maravilloso. ¿Por qué nos acongojamos por envejecer? ¿Por qué nos acongojamos porque va a llegar la muerte? Es una necedad. ¿Por qué nos preocupa tanto esta mortalidad? La mortalidad no es una causa, sino un propósito y se origina por su material de fabricación y no por la vida moral. Me explico. Nosotros somos mortales porque fuimos hechos del polvo de la tierra, de una tierra mortal. Y hay un Ujú. propósito en ello. Dar cuentas a nuestro Dios de lo bueno y lo malo que hayamos hecho. Hemos sido creados para morir. Esta es una verdad. La verdad importante también tiene que ver con que Dios es inmortal. Queridos hermanos, no se dejen engañar, no somos inmortales, en el sentido de que algunos les han dicho que vamos a ser como dioses. No, para nada, somos criaturas, criaturas que por medio de la fe fuimos adoptados bajo un plan de ser presentados por nuestro Señor Jesús sin mancha y sin arruga, dice la escritura. ¿Se acuerdan en Judas el texto que yo leí? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Solo tenemos esperanza si estamos en Cristo, porque la presencia de Él en nuestra vida nos hace que nosotros nos preparemos para morir, no para evadir la muerte. No vivamos como pensando que nunca vamos a morir. Hoy podemos morir. El hombre, o sea, Adán y Eva, fueron creados finitos, mortales. Desde la caída, el hombre está muerto en delitos y pecados. Pero por medio de la fe nosotros podemos entender y encontrar la vida eterna, por medio de la ley de Dios. Y solo así tenemos un deber de prepararnos para morir, prepararnos para dejar esta vida y dar cuentas de todo lo que hicimos. Nosotros solamente somos mayordomos, queridos hermanos, del hogar que tenemos, de los hijos que tenemos, del cónyuge que tenemos, del trabajo que tenemos, seas empresario, seas empleado, de la iglesia que tenemos. Yo quiero llamar hoy su atención, porque la antropología nos da las razones de que estamos aquí para ser formados en carácter, y carácter es dominio propio, dominio del temperamento. Ahora, el temperamento no solamente frente a la ira, también frente a la cobardía, frente a la pereza,
frente a la inmoralidad, frente a la injusticia, creados para morir. ¿Por qué? Porque un día tenemos que dar cuentas al Dios Todopoderoso, Creador, y tenemos una obligación, mis amados hermanos, dar cuentas a nuestro Dios. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Creen en esto? Mis hermanos, ¿ustedes creen esto? Sí, señor. Entonces, ¿por qué les preocupa tanto la mortalidad? ¿Por qué les quita el sueño? Lo que les debe quitar el sueño es la formación de su carácter para Dios. Eso sí es fundamental. Dios es eterno, el hombre es mortal. Esa es la paradoja de la vida. Y lo resumimos como dice Romanos 14:8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. No te aflijas, Dios está en control. Y si morimos, para el Señor morimos. Pablo dice, así pues, es una conclusión hermosa, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Y quién va a cuidar todo lo que tenemos hoy? Pues nada, no se preocupe, Dios es el mejor contratista y lo que hoy era de nosotros, posiblemente mañana va a ser de otros que van a administrar las cosas para Dios. Queridos hermanos, no debemos olvidar, Dios es eterno y nosotros somos mortales. A Él le damos cuentas. En nuestra vida, si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, morimos para el Señor. El Señor tiene un contrato establecido, no indefinido, para que hagamos lo que tenemos que hacer aquí en esta tierra. ¿Usted había visto que antropológicamente todos existimos de esa misma manera? Porque si de esa manera existió Adán, Eva, Caín, Abel, Set, nos damos cuenta lo hermoso que es nuestro Dios. Ezequiel 18:4 dice: "He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá". Y recuerden que pecar tiene que ver con la transgresión de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, con errar en el propósito eterno que Dios nos delegó para esta tierra. Muy bien, mis hermanos. ¿Cómo vieron la clase? Acá tengo preguntas. Muy buenas noches. Acá estoy viendo apenas a Jenicita, el diácono Sergio, nuestro hermano Jaime. Bienvenidos todos y acá estoy para las preguntas. ¿Habían visto alguna vez todos estos aspectos de la antropología y de lo No, importante que es esta frase, preparados para morir? No es, ay, me voy a morir, qué triste. Si estás en Cristo es lo mejor que te puede pasar. Vas a dejar de pecar. no, de esta manera yo no lo había visto. Contigo sí había estudiado alguna vez antropología, pero hoy especialmente enfocarse en la muerte, en el carácter, en el temperamento, en esas cosas, no, no como hoy, no. Queridos hermanos, ni los perros, ni los gatos, ninguna mascota tiene carácter, ni No, tampoco tiene temperamento. Ellos tienen instintos. Ellos no nos aman. Ellos simplemente el gato es gato, el perro es perro, y a todo lo que se añade lo verá como parte de su manada. Por eso el Señor dijo señorear. Queremos ser formados en carácter, asumamos los desafíos de Dios.
Fuimos creados a su imagen conforme a su semejanza para multiplicar, para llenar toda la tierra, para sojuzgar la creación. Eso es importante. Preguntas, Alice, ¿cómo vamos? Bien, pastor, muy buena la aclaración, porque yo he escuchado muchísimo que la muerte vino fue por el pecado, que el Señor no nos había creado finitos, sino que, pues como habíamos sido hechos a imagen y semejanza de Él, éramos igual a Él y que no inicialmente no eran para morir, sino que a causa del pecado era que había sido la muerte. Muy buena la aclaración, pastor. Qué bueno, Alice. Algo que hay que aclarar a eso. Ujú. Solo supongamos algo, que fuimos creados inmortales en cuerpo y alma. ¿El pecado sorprendería a Dios? ¿El plan de Jesús estaría como una consecuencia del pecado? Si nosotros fuimos creados sin ser dispuestos para morir, entonces el hombre nace de una edad y no va a envejecer. O sea, son muchas preguntas que uno se hace. Ahora, tendríamos que volver al paraíso, porque en el Ajá, paraíso hay una noticia sí, muy triste, que Adán y sí. Eva, a pesar de ser creados a imagen y semejanza, buenos en gran manera, no estaban en Cristo. Y la Biblia dice que la vida eterna es en Cristo, estar en el Padre es en Cristo. Ujú. Pastor, ahí hay una pregunta en Génesis, porque ahí es donde el Señor le dice que no vaya a ser que coja del árbol de la vida eterna y viva para siempre. Entonces igual iba a morir. Sí, no, es que toda la escritura dice que el diseño del hombre es que Igual polvo eres, al estando polvo en el volverás. paraíso, igual iba a morir, iban a morir. Los que creen lo que Alice nos ha dicho no tienen respuestas como para Hebreos 11. Está decretado que todo hombre muera y después el juicio. O sea, Hebreos Dios 11. decretó en una segunda oportunidad. La doctrina del decreto eterno de Dios es única. Alice, cuéntanos Sí, iba a decir lo mismo que Andrea sobre el árbol de la ¿qué? De la vida. del conocimiento de Y la sí, hay ciencia del bien y muchas, del mal es, y el árbol de la y vida. sí, Son hay dos muchas, árboles. muchas cosas que la Biblia nos dice que no, en definitivo Él nos creó fue finitos. Y pues nosotros vamos a ser inmortales, ¿no? Porque el único eterno es Dios. Bueno, Esa Alice, es una hay que hacer tristeza. una precisión, Alex. No vamos a ser inmortales. Tenemos Mortales. un espíritu inmortal en un cuerpo mortal. Para vivir Ujú. la eternidad necesitamos que el espíritu inmortal tenga un cuerpo inmortal. Por eso la resurrección y la glorificación. Ujú, Mm, ujú, claro. ujú. Ah, sí, señor. Buena No, aclaración no, también. no vamos a Sí, ser claro. inmortales. Ya somos inmortales. Por eso que la resurrección será para justos e injustos. Todos Solo que vamos a... los injustos irán Todos vamos en a dar un cuenta. cuerpo inmortal a dar cuentas a Dios, a recibir su juicio de condenación, a arder por la eternidad. Por eso nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. Yo hoy hablaba con mi esposa y le decía, mi amor, nuestra preocupación no es moralizar la iglesia. Nuestra preocupación es que crean en Cristo para que sean salvos de la condenación, porque mucha gente, muy buena persona moral, irá al infierno porque rechazaron al unigénito Hijo de Dios. Sí, así es. Y solo Dios obra en el creyente para crecer, para ser justo, para ser santo, para crecer en su moralidad también. ¿Esto cómo se llama? Desarrollar carácter, el carácter de Cristo, el carácter cristiano, el que usted sepa qué va a escuchar, qué va a leer, qué va a ver, cómo se va a conducir, cómo va a hablar, cuáles son las intenciones de su corazón. ¿Cómo la vieron?
Muy bien, pastor. ¿Preguntas? Todos podemos hacer preguntas. No, yo quedé clarita. Muy bien. Entonces, mis queridos hermanos, como no hay más preguntas, cualquier cosa, esperemos la segunda clase que va a estar, eh, creo, ¿Estará en la segunda clase? perdón, nuestra tercera clase, sí, tienes razón, que tiene que ver como, o sea, Dios no solamente nos hizo su imagen y semejanza, no solamente nos hizo inmortales y vamos a morir, sino nos creó libres. Tenemos una posición, pero luego hablaremos de eso. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Alice, nos despides en oración, si fueras tan amable. Ora por nosotros. De manera especial hay que orar por una señorita que tiene como 30 años, está luchando con el cáncer. Se llama Laura. Que el Señor la restablezca, pero más que nada que la afirme en fe. Bueno, pastor. Amado Dios, damos gracias a ti, Señor, por este tiempo donde aprendimos muchísimas cosas, Señor, y hemos reafirmado más también algunas otras de lo que nos enseña en la palabra tuya, Señor. Gracias por esa gran misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros y con tu iglesia, Dios. Y hoy te clamamos a ti por Laura, Señor. Eres tú, Señor, el nuestro sanador por excelencia, Señor. Eres tú, Padre amado, el que sostienes a cada una de las personas que están enfermas, el que das consuelo, el que das fortaleza y fuerza, Dios. Hoy clamamos a ti por ella, Señor, para que ella siga firme, Señor, en ti y en tu palabra, Señor, que siempre tenga presente que tú estás con ella, Señor. Tú lo has prometido, Padre amado. Te alabamos, bendecimos y exaltamos tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos en la próxima clase. Si quieren, dentro de Pues, poco más publico la grande. clase y la repasan. Bendiciones. Gracias, Vale. Sí, pastor. Gracias. Gracias, Y pastor. feliz noche a todos. Feliz noche. descansen. Gracias. Igual yo te me apuntas también.